Muy buenas noches y Shabbat Shalom. Bienvenidos sean al programa número 49 de la serie Haftará, Profetas los Libros Sellados. Esta noche estudiaremos la porción de la Haftará correspondiente a Kititze, que hace un año fue la correspondiente a Deuteronomio 21, capítulo 21, versículo 10, al capítulo 25, versículo 19, donde vimos muchos temas muy interesantes como el hijo rebelde, hombres que no deben de vestirse como mujeres y viceversa, mujeres como hombres. Platicamos sobre temas de virginidad y sexo prematrimonial, leyes en relación al prójimo, divorcio y cobro de intereses. Entonces, como pueden ver, vimos muchos temas muy interesantes que vale la pena escuchar de nuevo, si es que ya lo habías escuchado hace un año, y si no, ponle pausa a este audio y ve al programa de la Parashá que se grabó hace un año para estudiarlo, que está abajito en esta página. Ahí viene un link a la Parashot, o bien en la página buscandoloescondido.com. Lo puedes encontrar ahí en Maravillas Escondidas en la Torá. Este es el menú audio programas, luego Maravillas Escondidas en la Torá, Deuteronomio, y busca el que se llama Kititze, o bien en YouTube o bien en iTunes. Quiero comentarles que después de esta porción nos quedan solamente 5 más y terminamos el ciclo de estudio de este año. Hasta ahorita pues no tenemos planes para un ciclo de estudio el próximo año. Pues se va a volver a postear la Parashot que ya tenemos, se van a volver a postear los Haftarot. Tenemos pues realmente ya mucho material de estudio en audio, para poder volver a darle la vuelta un año más con estos dos audios. Y pues yo creo que este próximo año voy a dedicarme a hacer más estudios escritos. Les recuerdo que este y todos los programas están en la página para ser escuchados de forma gratuita. Los puedes escuchar ya sea en línea, los puedes bajar en formato MP3 en pues una computadora, en un celular, una tablet, etcétera, etcétera, para que los puedas escuchar después sin necesidad de estar conectados a internet. Y también pues nos puedes encontrar en YouTube o en iTunes, en cualquiera de los casos. Si escribes en un buscador, ya sea Google, Yahoo o cualquiera, el que sea de tu preferencia, si escribes buscándolo escondido, ahí podrás ver la página, que es buscandoloescondido.com, así todo pegado y sin espacios. Y ahí pues vas a ver un menú con audioprogramas, con artículos de muchos temas, desde las fiestas, artículos de arqueología, muchos diversos temas que son de mucho interés, que unos los ha subido nuestra compañera Elizabeth Salas, otros tantos yo los he subido. Tenemos también pues noticias que ya están un poquito desactualizadas, algunas de este año, otras muchas del año pasado. Y pues tenemos cosas como algunas poquitas películas, videos, imágenes, bastantes cosas, libros. Entonces pues ahí puedes ver en la página. En YouTube también puedes buscarnos en YouTube como Buscándolo Escondido, o puedes buscar la lista de reproducción de Maravillas Escondidas en la Torah, o bien Haftará los Libros Sellados. Y también pues en iTunes puedes buscar igual, buscándolo escondido, y ahí aparecerán las listas que tenemos con estos mismos programas. El estudio de esta semana es sobre Isaías, el libro de Isaías, el profeta Isaías. Recordamos, estamos en una serie de 7 audios de Isaías, en los que estamos viendo unos capítulos de Isaías de los finales. Y pues este es uno de los 7 capítulos, de las 7 porciones. En esta ocasión vamos a estudiar a Isaías 54, versículo 1 hasta el versículo 10, o sea, son 10 versículos. Y este estudio también ya está incluido en la porción de Noaj, una que estudiamos pues el año pasado, casi el segundo programa de esta serie de profetas. Entonces
a continuación pues los voy a dejar el estudio que hicimos de Noah, nada más pues lo corté para no dejarlo todo completo, que en aquella ocasión era desde el 54.1 hasta el 55.5, pues ya lo recorté nada más para que quede del 1 al 10, con solamente los versículos correspondientes a esta porción. Entonces otra vez no es que me haya equivocado, que lo haya puesto un programa viejo, sino ya se grabó este audio, entonces pues solamente lo voy a volver a poner para ya tener los mismos comentarios, y para cuando lo busquen como Kititze, pues les aparezca lo correspondiente a esta porción. Entonces, pues ahorita no tenemos saludos de Gabo porque estoy grabando nada más este pequeñito intro para comentarles esto. Y pues les dejo ya, ahora sí que el programa de la vez pasada. Shalom, y pues espero que lo disfruten y lo compartan si es que así lo desean. Gracias. Qué bien, qué bien. Ok, entonces vamos a empezar. Como les comentaba, este es Isaías. Vamos a estudiar el capítulo 54 y 5 versículos del capítulo 55. Es la porción relacionada con Noé, con Noah. Vamos a ver que se nombra tal cual el nombre de Noé, por eso pues tiene mucha relación, porque habla de que como en los tiempos de Noé, toma un poquito el tema de el diluvio, pero también yo creo que hay algunas otras cosas que podríamos llegar a relacionar con esa porción de Noé. Entonces comienza diciendo el capítulo 54: Tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, porrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice Dios, dice el Señor. Y aquí, pues, ¿con qué raro empieza, ¿no? Una mujer estéril y pues eso como a qué viene a colación o de qué se tratará, ¿no? Es, Claro. ay, pues de quién está hablando, Gabo. ¿Quién es esa mujer estéril? Fíjate que habríamos de recordar que el capítulo 54, bueno, el libro de Isaías, Memo, se divide en dos partes, ¿no? O al menos los que estudian la historia y la profecía de Isaías dicen que son dos estilos de escritura tan diferentes que incluso se cree que fueron dos autores diferentes, ¿no? A partir del capítulo 40, el mensaje que adquiere la profecía de Isaías es un mensaje muy esperanzador, porque habla del retorno del pueblo y todo esto, ¿no? ¿De qué hablaba antes del capítulo 40 Isaías? Pues del juicio a Israel primeramente y después del juicio a las naciones, ¿no? Entonces, si consideramos ese contexto a partir de los capítulos 40 de Isaías, estamos hablando de la reconstrucción de Jerusalén. Entonces, cuando hablamos de cata o estéril, tú que no has parido, porque hay que recordar que Dios prácticamente da la profecía y dice que a través de Isaías dice que pues que se quedará solo Jerusalén, que se quedará desolada, que crecerán hierba como si fuera un monte en el monte del templo, y todo esto se cumple literalmente, ¿no? Entonces de pronto viene este mensaje y dice, bueno, tú estéril, ¿no? Que ya no das fruto, y pasa algo bien interesante, Memo, porque siempre que Israel se va de la tierra de Israel, vamos, que el pueblo de Israel se va de su tierra, la tierra no da nada, ¿no? Y se convierte en una zona estéril. Esto ya la historia lo ha comprobado varias veces. Entonces parece ser que el mensaje de este verso primero de Isaías 54 tiene que ver específicamente con Israel, ¿no? Con Jerusalén, muy en particular con Jerusalén. No, o sea, tú dices que con la tierra. Exacto. Ok, bueno, también yo creo que si seguimos leyendo, podríamos ver también que se puede estar refiriendo al pueblo como tal, ¿no? Al pueblo de Israel. Claro, claro, claro. Hay normalmente muchos profetas y en muchos lugares de la escritura vemos que se hace metáforas, alegorías, simbolismos de que el pueblo de Israel se asimila a una esposa, ¿no? Para Dios. Aquí en este caso, pues se podría estar haciendo es una misma metáfora, una alegoría. ¿Qué es una metáfora o qué es una alegoría? Pues es una forma en que Dios
nos trata de explicar algo, ¿no? Algún término, y no necesariamente tiene que ser con algún tipo de relación de un hombre, una mujer o un hombre y un hijo. También pues lo ha explicado con la naturaleza, con cómo las semillas crecen y con muchas cosas que a lo mejor se nos hace más fácil entender. Entonces, en muchas ocasiones yo creo que la metáfora favorita que utilizaba Dios mediante sus profetas era ese simbolismo de Israel, el pueblo siendo una esposa, pero también pues por ejemplo en el Salmo 123 es el simbolismo de Israel es como de un sirviente para con su amo. En Isaías lo compara con un animal para con su amo, en Isaías 41 como un siervo o un esclavo para con pues el amo también, y en Éxodo como una relación de un padre e hijo, ¿no? No seas pues como esposa esposo. Entonces son muchas metáforas que Dios utiliza para pues para tratar de explicarnos. Aquí yo al menos veo, y pues también le está diciendo a Israel, pues tú que eres como una mujer estéril que no has crecido, todo eso que ibas a crecer, y ahora que ya vas a volver a ser pueblo, que te voy a volver a retomar, como vamos a ver, ¿no? Que va a volver a ser fructífero ese pueblo, pues vas a ser más fructífero que los otros, ¿no? Que la mujer casada, poniendo ahí también como referencia. Claro, y es que sabes qué? Que hay que recordar que normalmente la situación que Israel vive en su tierra está muy relacionada con cómo vive o cómo se encuentra espiritualmente viviendo Israel. Entonces, por eso es un tema en el que dice, no nada más es estéril en cuanto a que Israel crezca y se reproduzca en Israel, sino tanto refleja la relación de Israel con Dios que incluso la misma tierra deja de producir, ¿no? Entonces, Ujú. son en la profecía vamos a encontrar siempre pegadas y siempre de la mano. Entonces, por eso le dice, pues sí, has sido estéril, no has tenido hijos, ni has dado ningún tipo de fruto, ni siquiera en la tierra, ¿no? Porque parte de Deuteronomio ya 29, parte de las maldiciones es, si no obedeces las palabras de esta ley, ni vas a estar en la tierra, ni la tierra va a producir para ti tampoco, ¿no? Ujú. Y poniéndonos en contexto o en aquella época también, pues ¿qué representaban los hijos? ¿No? O sea, ahorita a lo mejor los hijos pues te dan felicidad y pues te dan muchas cosas, pero en aquella época los hijos eran como tu afore, ¿no? O sea, eran los que cuando tú ya no pudieras trabajar, ellos te iban a sacar adelante, te iban a seguir ayudando a vivir, no había planes De retiro. de retiro, Sí. entonces eran muy importantes. Entonces imagínate qué problemón para una mujer que no pudiera tener hijos, porque pues cómo iba a asegurar su futuro, ¿no? Claro, Entonces, el Afore, para los que no son mexicanos, es un sistema de retiro que existe en nuestro país, que me imagino que allá donde nos escuchan tendrá otro nombre, ¿no? ujú. Entonces, bueno, aquí si es el pueblo o si es la tierra le está diciendo vas a ser fructífero. ¿Y qué pasa en la porción de Noé? Después ya cuando pasa el diluvio y pasa toda la tribulación, Isaías del 40 para atrás, todo lo que estuvo diciendo Isaías que iba a pasar, que los iban a exiliar y todo eso, pues que le pide a Noé Fructifiquen. fructifíquense, ¿no? Entonces aquí también yo veo un poquito de relación, ¿no? De Claro. que hay que fructificar. O mucha, diría yo. Mucha relación. Ujú. Versículo 2 dice, ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. Y a lo mejor hablando a Jerusalén, a la tierra, pues como que se le haya sentido, ¿no? Que va a ensanchar, que pues, yo creo así como cuando vives en un departamentito con un cuarto y te enteras que vas a ser papá o mamá, Claro. pues empiezas a buscar algo para ampliarte, ¿no? Porque pues ya no vas a caber, entonces pues aquí también le está diciendo, vas a crecer, vas a dar más descendencia que la mujer casada, pues hay que ensanchar el espacio de tu carpa. Dice, no te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, ¿no? Y pues nos acordamos que en aquellos tiempos pues no vivían en casas como las de ahorita, de cemento o de madera, sino pues eran tiendas, y pues por eso habla de las estacas, ¿no? Son las estacas, pues detenían
la casa para que no se fuera volando con el aire. Claro, no, y muy relacionado el tema de las placas y de las moradas, porque prácticamente allá por la época de Noé, pues vivían en sucas, ¿no? Casi casi en tiendas, y es Ujú. exactamente después de Noé, no es casualidad Memo tampoco, que la siguiente gran historia del libro de Génesis es la historia de Abraham, ¿no? Allá por el capítulo 10. Ujú. Entonces, otra vez, ¿no? Qué interesante que cuando Dios hace una limpia, así como decidió hacerla con Israel, que le dice, se van a ir a Babilonia, pero van a regresar y van a volver a fructificar, del mismo modo Dios hace una limpia ya en época de Noé, e inmediatamente que se vuelve a poblar la tierra, inmediatamente Dios vuelve a hacer un plan con un hombre llamado Abraham, en el que dice, no nada más se va a repoblar la tierra, sino se va a poner en acción un plan para que el mundo se vuelva al verdad, ¿no? Entonces, es un plan largo, ¿no? Igual que con Israel, la experiencia que adquieran las personas y el mismo pueblo de Israel a través de conocer su propia historia, pues es un procedimiento muy largo, es un proceso de autoconocimiento, y es esto exactamente lo que nos está diciendo, ¿no? O sea, ¿cuántos años, Memo, tiene esta profecía escrita, no? Ujú. No. Dos dos mil mil setecientos, quinientos dos mil 500 años, setecientos exacto. Entonces, estas palabras que han estado ahí guardadas han estado esperando que de pronto tengamos esa conciencia de decir, ya es tiempo de empezar a ensanchar, a lo mejor intelectualmente o espiritualmente, como lo quieran ver, pero sí hacer esta diferencia. Oye, entonces, haciendo un poquito de eco a lo que decías, que cuando se baja Noé del arca y empiezan a, así como que de nuevo vuelve a empezar todo, que vivían en sucas, así como aquí está mencionando en Isaías, pues que ensanche su espacio porque van a llegar muchos y van a vivir en sucas, pues qué interesante, ¿no? Que pensamos o entendemos que cuando empiece el milenio, cuando ya esté aquí el Mesías y empiece todo de nuevo y ese nuevo pacto que va a estar su ley en nuestros corazones y todo lo que dice ese nuevo pacto, que lo estamos esperando que sea en Sukkot, ¿no? Claro, exacto. Sí, la palabra aquí que se traduce como tienda es la palabra makom, si no me equivoco, déjame te confirmo, sí, que realmente significa espacio, ¿no? Pero por supuesto que es una referencia directa a la tradición judía que nos dice que en realidad Abraham vivía en una tienda que estaba abierta por sus cuatro lados, porque él siempre buscaba ayudar al prójimo, ¿no? Entonces, Sí. qué interesante este tema porque pues definitivamente está muy relacionado con el plan de salvación de Dios, tanto en aquella época como en esta, históricamente en la época de Isaías, en la que pues ellos tienen que ensanchar sus tiendas, pues también seguramente para apoyar a más gente, ¿no? El propósito de Israel es que comparte el conocimiento que tiene del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, pues sí, la verdad es que es muy interesante, Memo, y no sé si percibes que de pronto cuando estudiamos la profecía sí, pues hay muchos temas entrelazados, ¿no? Ya cuando conocemos un poquito Ujú. más de Torah, y la verdad es que esto es lo que vuelve fascinante el estudio de la Haftara, ¿no? Porque, pues cuántas cosas podríamos aprender o cuántas similitudes hay entre estas dos situaciones, ¿no? La época de Noé, en la que Abraham realmente ensancha su tienda para pues para recibir en este caso unos ángeles, él piensa que son seres humanos y los va a recibir, y Israel al mismo tiempo en el que dice, bueno, es hora de regresar, es hora de recuperar la identidad, y cómo eso, Memo, va a impactar en la perspectiva que tenemos de quiénes somos nosotros, ¿no? Otra vez, Ujú. hacemos una referencia a los cuatro niveles de interpretación, eh, a los que hicimos referencia en la sesión anterior. Y además, Memo, imagínate, esto mismo, lo que estamos hablando, cómo se va a reflejar cuando venga el Mesías. Cuando el Mesías realmente Ujú. diga, ahora sí casi Israel regresa, y ya no nada más son los judíos, sino ahora sí tienes que ensanchar mucho más el espacio, porque además Claro. vienen 10 tribus, ¿no? Entonces, la verdad es que si empezamos a analizar los ay, no sé cómo decirlo, la situación histórica, en lo que se parece a Noé, imagínate cómo puede impactar esas ideas a que nos imaginemos cómo va a ser cuando venga el Mesías. Claro.
Y más, por ejemplo, en el versículo 3 dice, porque a derecha y a izquierda te extenderás, tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Y igual, ¿no? Pensando en historia, cuando pasa esto allá, en aquella época, pero también si nos vamos a cuando venga el Mesías y que va a volver a suceder y que se van a tener que desalojar naciones para poder poblar esas ciudades, porque van a ser, como dices, ¿no? No nada más Judá, no nada más las dos tribus, Judá y Benjamín, sino las 12 tribus, y sabemos que la tierra prometida de Dios al pueblo de Israel no es el Israel que conocemos ahorita, sino es mucho más grande que eso. Y pues, ¿qué tiene que pasar para que Dios se lo entregue a su pueblo? Pues hay que desalojar naciones, ¿no? Entonces, como dices, es cíclico, todas las profecías son cíclicas, ¿no? Claro. Sí, muy interesante que dice en hebreo, a los gentiles ocupará. Y ahora, si te fijas, dice, y tu semilla, ¿no? Y tu genética va a ocupar a las naciones. Esta es Mm. una profecía que tiene muchos lados que analizarle. O sea, tanto nos está diciendo eso que tú acabas de decir, que pasó en 1948, ¿no? Que dices, bueno, ok, ya tenemos que recuperar nuestra tierra y se les asignó, pero también puede implicar cómo la genética de Abraham sería injertada en todos los gentiles. No sé, pues hay mucho que comentar, no sé si la gente lo percibe por ahí. Ujú. Sí, pues es claro. Va que es la descendencia tiene que ser, Tiene pues que como es llenar la la tierra, promesa, ¿no? sí, Como las estrellas en el cielo, como la arena en el mar. y a través de Efraín, Ujú. Que ahí por ahí entramos todos, exactamente. todos nosotros. Esperemos. Esperemos, Hay exacto. que esperar que así sea. Versículo 4 dice, no temas porque no serás avergonzada, no te turbes porque no serás humillada, olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. ¿De qué se estará refiriendo? Pues a toda la idolatría a la que se lanzó, ¿no? A ese engaño al esposo, que es la referencia en Oseas, que pues el pueblo de Israel que representa o que el simbolismo es que es la esposa, pues salirse con ídolos de las otras naciones, salirse con otros dioses, pues le fue infiel, simbólicamente hablando a Dios. Entonces por eso dice, olvidarás la vergüenza y no recordarás el oprobio de tu viudez, ¿no? Versículo 5, porque el que te hizo es tu esposo. O sea, ¿quién nos hizo? Pues Dios nos hizo. Su nombre es Jehová Tsebaot, Yud-Heh-Vav-Heh Tsebaot. Tu Redentor es el Santo de Israel, Dios de toda la tierra es su nombre. Y aquí, bueno, no sé si te parezca interesante meternos un poquito a qué es Seba. Yud-Heh-Vav-Heh Tsebaot, ¿no? Ujú. Que en algunas versiones creo que se traduce como Dios de guerra. En inglés normalmente dicen the host, de almas o de muchas cosas. Aquí está diciendo que es ese nombre o ese acrónimo o esa forma de llamarle a Dios es el Redentor el Santo de Israel, ¿no? O sea, es de Israel, pero también podemos ver que esa palabra de Sebaot viene de la raíz Sabá, y Sabá significa una masa, una multitud Exacto. muy grande de algo. Y como hemos visto, o como se puede encontrar esa palabra, Tzabá, la raíz de Tsebaot, aplica tanto a ejércitos, aplica a las estrellas en el cielo, allá en Génesis, cuando dice que están todas las estrellas, cuando las crea. También se aplica a los ángeles, a la legión de ángeles, a las multitudes de peces, de aves, a los seres vivientes. También se aplica en muchas ocasiones a Israel, al pueblo de Israel. Entonces, pues es algo que llama a una masa de muchas personas, ¿no? De muchas cosas o de muchos ángeles, de ejércitos, también por eso a veces se traduce como el dios de los ejércitos. Y pues esta palabra, así como está aquí, el dios Sebaot,
aparece 259 veces en el Tanaj, ¿no? En el Antiguo Testamento. Entonces, yo creo que un poco importante y yo creo que lo que dice al final de este versículo, del versículo 5, nos dice mucho de qué se trata esto, ¿no? Dios de toda la tierra, o sea, es de todo, no nada más de Israel, no nada más de las personas o de los peces, sino de todo. Claro, fíjate que hay versiones que dicen que es el Señor de los ejércitos, ¿no? Ujú, Por la misma referencia que tú acabas de decir. Pero si la ponemos en contexto, puede significar varias cosas. Uno, pues que obviamente a Israel siempre se le dijo que su descendencia sería incontable, ¿no? Entonces, ¿qué relación habrá entre la redención de Israel y del mundo, por supuesto, ¿no? Y el retorno de grandes multitudes, ¿no? De cómo el hecho de que de pronto las multitudes entre las naciones, porque es de lo que nos acaba de leer el versículo, dos versículos anteriores, tiene que ver con el cumplimiento de esta profecía, es decir, Israel habitando en paz en su tierra, ocupando el lugar que debe de tener, y cómo estas naciones, como resultado de este retorno, conocen de verdad y a profundidad a este único Dios verdadero. ujú, sí. De ahí lo que me llama mucho la atención es como dicen, ¿no? El Dios de los ejércitos, es Claro. este Tsebaot, dice el Santo de Israel, el Redentor de Israel. Y la teología, pues que se enseña, ¿no? La teología del reemplazo famosa que dice que Dios desechó a Israel, pues como que no sé ni de dónde la sacan, pero al menos yo en lo que hemos leído en un año y en lo que llevamos estas 2 semanas, pues no he visto ningún lugar en la escritura que apoye eso, ¿no? Al contrario, o sea, Claro. siempre habla de ese Dios, el esposo de Israel, el padre de Israel, el Dios de Israel, ¿no? Entonces, el decir, no, ya lo desechó, pues Sí, sí, basta abrir cualquier página de la Biblia para darnos cuenta que la Biblia es israelocéntrica, ¿no? claro. Siempre está hablando de Israel. Ajá. Entonces, si alguien te dice esa teología y que Dios desechó a Israel, pues lo único que puedes saber de seguro es que esa persona no ha leído la Biblia, ¿no? Pues sí. Pues sí. Versículo 6. Dios te llamará como a esposa abandonada, como a mujer angustiada de espíritu, como a esposa que se casó joven tan solo para ser rechazada, dice tu Dios. Versículo 7 dice, te abandoné por un instante. Aquí, o sea, haciendo una referencia como una mamá que está con su hijo y el hijo pues todavía está muy chiquito de 2 meses y la mamá pues tiene que dejarlo por un momento para ir a tomar agua y el hijo pues no sabe cuánto tiempo se va a tardar su mamá en regresar, ¿no? Y para la mamá, en tiempo adulto, digamos, pues es un medio minuto y es un instante, pero para el hijo ese medio segundo se le hizo toda la eternidad porque ni siquiera sabía si iba a regresar la mamá, ¿no? Entonces, algo así es lo que quiere decir aquí, te abandoné por un instante para Dios, para todo o sea, todo lo que creó, lo que los dejó o lo que nos está dejando, pues es muy poquito, ¿no? Pero para nosotros se nos hace como, ¿irá a regresar alguna vez? Claro, y fíjate qué opinas si hiciéramos desde los cuatro niveles de interpretación este pasaje, ¿no? O sea, dice, por un Ujú, pequeño instante te abandoné, literalmente, ¿a qué se refiere? ujú, ¿No? Entonces, en primer lugar hay que recordar que prácticamente la profecía de Isaías y la profecía de Jeremías nos dice que Dios castigaría a Israel sacándolo de su tierra durante 70 años. Entonces, a este pequeño instante se refiere, ¿no? Desde un punto de vista literal, Dios les dice, se van a ir a Babilonia durante 70 años. Les está ujú, avisando desde Isaías, ¿no? Y esto se va a cumplir hasta que venga Jeremías, faltan ahí varios años.
Y pues sí, si uno dice, oye, pues bueno, que Dios deje a un pueblo 70 años, pues realmente no es mucho tiempo, ¿no? Y dice, después de Ujú. 70 años vas a regresar, ¿no? Eso es lo que literalmente dice. Sin embargo, Memo, si vamos al siguiente nivel de interpretación, ¿no? Que es el remés, es si estudiamos un poco más, ¿a qué otra situación de la historia de Israel se parece? Sí, Ah, ¿qué ¿En dice? Egipto? En Egipto podría ser, por supuesto, ¿no? Que también los deja durante 300 años, pero fíjate qué interesante ejemplo me das, porque cuando ellos claman, los hebreos que están viviendo en Egipto, claman de que Dios se ha olvidado de ellos. Y entonces Ujú. Dios manda a Moisés y les dice, no, diles que no me he olvidado de ellos, que los dejé por un instante, pero con brazo fuerte los voy a salvar, ¿no? Entonces, otra vez, parece ser que esa es una constante en el pueblo de Israel. Ujú. Ahora, el siguiente nivel de interpretación, Drash, que requiere un poco más de estudio, nos va a demostrar que hubo otra circunstancia en la historia de Israel en la que esto se cumplió, nada más que el instante parece ya no ser tan pequeño, ¿no? Se aventaron Ujú. 2000 años de exilio. Ujú. ¿No? ¿Cuándo fue esto? Es el exilio de Roma, ¿no? Y hay muchas Claro. similitudes entre el exilio de Roma y el exilio de Babilonia, ¿no? ¿Por qué? Porque Babilonia tomaba las religiones de los territorios conquistados y pues revolvía todas las creencias, pues para que fuera más fácil de asimilarlos a ellos como el imperio gobernante. Lo mismo hace Roma. Entonces llega una parte en la que uno dice, oye, pues 2000 años a lo mejor ahí ya no encaja tanto porque no es un pequeño instante. Sin embargo, si consideramos la historia del universo, la historia y los planes que Dios tiene para Israel, nada más va a reinar durante 1000 años sobre la tierra, pues entonces a lo mejor 2000 años en la eternidad no son tanto, ¿no? Claro. Pero, pues, de pronto sí vemos la historia y decimos, no, pues 1000 años es un montón de tiempo. Deberíamos de pensar en la perspectiva de Dios. Y tenemos por último la interpretación Sot, que es el misterio, ¿no? Y que tiene que ver con la función del Mesías, ¿no? Este pequeño instante tiene mucho que ver con nuestras vidas, ¿no? No sé, tú escuchas a los autores ateos, ¿no? Que dicen, pues que Dios no existe, que Dios en realidad nunca se ha manifestado, y lo dicen como si hubieran vivido toda la historia, cuando en realidad nada más vivimos 80 años. Esa Ujú. ansiedad de que no hemos comprobado que Dios existe, yo no sé si a ti te pasó, a mí sí, yo decía, bueno, Dios realmente existe porque todo el mundo habla de Dios, pero pues nadie lo ha visto. Y Ujú. esa sensación de sentirnos desconectados de Dios durante mucho tiempo, como si hubiéramos vivido toda la historia, y de pronto nos damos cuenta que nada más hemos vivido 80 años, ¿no? Bueno, Claro. ¿no? Es lo más que dura una vida. Y a pesar de eso sentimos que van muchas generaciones sin que Dios se manifieste, ¿no? Y es entonces Ujú. cuando viene el Mesías y nos explica todas las cosas. Claro, pues ahí como con Job, ¿no? Que Exacto. Dios le empieza a decir, espérate, si tú no estuviste cuando creé esto y aquello. Claro, la historia es mucho más grande, pero como tendemos a ser egocéntricos, pensamos que lo que conocemos es mucho, ¿no? Entonces, te Ujú. fijas cómo cada verso de la profecía puede ser analizada desde 4 puntos de vista por lo menos diferentes. Y si estas las mezclamos, bueno, Uf. es interminables estos comentarios. Claro. Ok, entonces, bueno, decía, te abandoné por un instante, pero con profunda compasión Wow, o misericordia, este, volveré a unirme contigo, ¿no? Y ahí, pues la palabra compasión, la palabra misericordia viene del Rahem, Rajem, ok. del Dios misericordioso. Hace ahí mucha referencia a Éxodo 34, 6 y 7, cuando Moisés le pide pues conocerlo, le pide a Dios conocerlo, y que pasa a Dios por delante de él, y dice Yud Hei Vav Hei, pasó delante de él y proclamó Yud Hei Vav Hei, Yud Hei Vav Hei, Rajem. es, es Dios misericordioso y Sí. compasivo, tardo para la ira, rico en misericordia y todo eso. Nos manda para ese verso de Éxodo. Y algo que yo no sabía, apenas esta semana supe que estaba estudiando, cuando dice volveré a unirme contigo, realmente está diciendo los volveré a juntar, y la palabra para juntar es kibutz. Wow, A lo mejor has escuchado esa palabra allá en Israel, sí, ¿no? Que hay claro. muchos kibutz, que es cuando empiezan a regresar,
cuando empieza a juntar Dios otra vez a su pueblo en Israel, pues se juntan esos pequeños kibbutz, que eran pequeñas comunidades, que por eso se llamaban kibbutz, ¿no? Porque eran pues los juntados, ¿no? Sí, y autosuficientes, por cierto. ¿Será que ese sea el mismo método que utilizará al final de los tiempos para reunir a la casa de Israel, Memo? Es Claro, pregunta, ¿verdad? yo creo, Yo creo que puede sí, ser. entonces seguramente necesitamos empezar a aprender a vivir en comunidades autosuficientes por varias razones. Sí, los huertos orgánicos. Exacto, sí, que hay un evento este domingo, si no me equivoco. Mm, no sé. Bueno, dice versículo 8, por un momento, en un arrebato de enojo escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor, tu Redentor. Y ahí la palabra cuando dice, o la frase, en un arrebato de enojo, viene de la palabra ketzef, que en el hebreo Ah, primitivo, esa palabra ketzef, en el hebreo primitivo, ahorita ya se traduce como otras formas, hacía referencia a, vamos a decir, un río, el agua que va corriendo a un ritmo, pues uniforme, y de repente hay una caída y se hace una cascada, y cuando cae el agua y que se forma la espumita del pegar el agua, y cambió el ritmo del agua, y hay como un chispazo, ¿no? O sea, cae el agua, se genera la espuma. Esa idea es la que nos quiere dar aquí a entender, ¿no? O sea, como que iba a un ritmo y de repente, pum, con un arrebato, de enojo, escondió su rostro, ¿no? ya. En esa misma espuma que se forma por el agua al pegar, dice, esconde su rostro en esa espuma. Y qué interesante, o sea, esta idea, pues en español ni nos pasa por enterado, pero ahí, si lo vemos en hebreo, en ese hebreo primitivo, pues nos va dando la introducción al versículo que sigue, que ya empieza a hablar de Noé y del agua de Noé, ¿no? Claro, fíjate que Entonces, la versión que estoy leyendo dice con enojo efímero oculté mi rostro. Por un instante, ¿no? por un... Ujú. Otra vez, ¿no? Pues nada más la mamá se fue así rápido por agüita y regresó, Y el y niño el estaba bebé ya llorando, asustado. estaba, ya nunca va a regresar mi mamá. Así, haz de cuenta, así estamos ahorita. Exacto. Versículo 9, para mí es como en los días de Noé, y ahí pues es donde ya se habla así explícitamente de Noé, y por eso esta Haftará es la correspondiente a Noé. Dice, cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra, así he jurado no enojarme más contigo ni volver a reprenderte. Y realmente sabemos que sí ha vuelto a pasar, ¿no? O sea, sí se ha vuelto a enojar, sí ha reprendido muchas veces al pueblo y lo seguirá haciendo, pero no en esa escala masiva, ¿no? No en esa escala de a todos, sino ya más dirigida hacia uno u otro pueblo. Fíjate, Memo, te voy a platicar algo que me estoy leyendo y había leído ese comentario y no le había encontrado sentido hasta que ahorita lo acabo de conectar con eso que nos acabas de comentar de Kesef. Dijiste entonces que Kesef, Memo, es la espuma que de pronto se crea cuando hay una variación de agua. Ujú, ¿Verdad? Entonces, esa espuma se crea como por el cambio de ritmo, algo así, entonces hace que se vea como más abultado, pero desaparece inmediatamente. ujú, Conecta esa idea con otro comentario que encontré que dice que hay dos versiones de Isaías, una que dice, eh, como en los días de las aguas de Noé, y otra que dice, como las aguas de Noé. ujú, O sea, como la espuma. entonces para Dios el diluvio fue una espumita, Ujú, ¿no? Porque pues eso, Él es un Dios enorme y terrible, ¿no? Y cuando Dios se enoja con Israel también dice, no hombre, nada más es una espumita, no te he dejado de amar. ujú. Qué interesante está eso. Y, sí, y para nosotros Si fue, es como, oye, pero llevas 2000 años, por favor ya háblanos, ¿no? Y pues Dios dice, no hombre, está bien, hombre, no fue nada. sí, Híjole. fue una espumita así de un año Sí, pues sí, es que que para, duró el diluvio, ¿no? sí,
Sí, exacto. Órale. Versículo 10 dice, aunque cambie de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. Wow, ¿no? O sea, no cambiará mi fiel amor por ti. Ahora, ¿es esto una profecía? O sea, cuando veas que las montañas empiezan a temblar, te le estoy diciendo, no, tú no te preocupes. Pues ¿Es claro. esto una advertencia? Ujú. Es de esas cosas, Memo, que de pronto digo, cuando la gente tiene miedo a estudiar el Apocalipsis o leer el Apocalipsis, hay gente que me dice, no, no, es que a mí ese libro me da miedo. No, entonces yo digo, bueno, es o porque no le has entendido, o más bien porque estás del lado equivocado. No, no me imagino otra Sí, razón, porque Dios ya en profetas te dice, incluso si las montañas vacilan y se muevan, tú no te preocupes, yo te sigo amando. Entonces, ojo, ahí de qué lado estamos. claro. Sí. Cuidado. ¿Y sabes con qué conecta es este versículo, el versículo 10? A ver, ¿con cuál? Dice, aunque cambie de lugar las montañas y se tambalean las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. ¿Y dónde vemos ese pacto de paz? En En el Ezequiel Ezequiel 37. 37. A ver, Ándale, ¿eh? Ezequiel 37. Ezequiel 37, versículo 24. Voy a leer desde el 20. Dice, Dale. sostén en tu mano las varas. Está hablando del simbolismo que va a ser ya después de todo lo que pasa con las dos varas, una representando la casa de Israel, la otra la casa de Judá. Sostén en tu mano las varas sobre las cuales se has escrito, de modo que ellos las vean, y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado, y de todas partes los reuniré, y los haré regresar a su propia tierra, y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey, y nunca más serán dos naciones ni estarán divididas en dos reinos. Y ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables. Yo los liberaré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos tendrán un solo pastor, caminarán según mis leyes, cumplirán mis preceptos y pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, y mi siervo David será su príncipe eterno, y haré con ellos un pacto de paz. Será Órale. un pacto eterno. Y obviamente aquí, al mencionar a David y todos los ingredientes que leímos, pues está hablando de los tiempos del fin, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, qué interesante, ¿no? Sí, es decir, eso se va a cumplir sí o sí. Y si somos la generación, o si los que nos escuchan son la generación que verá que literalmente se desmoronan montañas o representativamente se desmoronan imperios y gobiernos, no te preocupes, Israel. Claro. Porque dice en el versículo 28, cuando todo eso pase, dice, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. Exactamente. Imagínate pertenecer a ese pueblo santo. Qué privilegio, ojalá nos toque, Memo. Ojalá, ojalá que sí. Que tenga misericordia, que tenga rajem con nosotros. Exacto. אני רודף אחר חוקיך מחד, מאידך תשוקתי אותי רודפת, בוש ונכנע רבי שמך. והלילות הארוכים והבדידות והשנים והלב הזה שלא ידע מרגוע, עד שישקוט הים, עד שינוסו הצללים. לאן אלך, אנה אפנה, כשנחמה פתעות בי? איך אברח, איך לא אפנה? בין אמת לאמת, בין הלכה למעשה, בין הימים ההם לזמן
בזמן הזה, בין הנסתר לנגלה, בין העולם הבא לעולם הזה. רודף אחר חוקיך, מאידך תשוקתי אותי שורפת, עזה כמוות, איומה כאן מתגלות. הלילות הארוכים והבדידות והשנים, והלב הזה שלא ידע מרגוע, עד שישקוט הים, עד שינוסו הצדדים, השיבני. לאן אלך, אנה אפנה, כשנחמה ביטות בי. איך אברח, איך לא אפנה. בין אמת לאמת, בין הלכה למעשה, בין